Buenas tardes, Día Político por TDCI. Saludo a mi invitado aquí en el estudio, el abogado Fernando González. Abogado, un gusto saludarle. Gracias por invitarme, gracias a producción y gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su casa en otro programa más de Día Político. Saludo también al abogado Ramón Barrios, diputado del Partido Libre en el Congreso Nacional. ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto, muy buen día, muchas gracias ahí a su invitado, al colega. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de siempre rendir cuentas al pueblo hondureño. Bien, el tema de hoy, ley procesal electoral. Ha llegado al Congreso Nacional de la República una propuesta en esta materia presentada por el Consejo Nacional Electoral. Y lo dijo en su momento el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, que posiblemente esta misma semana sea presentada y sea discutida en primer debate. ¿Qué significa la ley procesal electoral? Le voy a leer aquí un concepto, porque aquí tengo dos expertos que me van a explicar y le van a explicar a usted, amigo televidente. En el ámbito electoral, la acción procesal es el derecho que se reconoce a los actores y a las actoras políticas para iniciar un procedimiento litigioso en la materia ante el órgano competente a fin de ser reivindicados en el goce y ejercicio de sus derechos supuestamente afectados. En la actualidad, aunque exista el Tribunal de Justicia Electoral, así se llama, ¿verdad?, prácticamente no hace nada porque no tiene una ley o un marco regulatorio o un reglamento que puede iniciar un proceso cuando se demande un actor o una actora en determinado perjuicio de sus goces electorales en el país, o se aspira a un cargo de elección pública. Abogado Ramón Barrios, ¿esto está listo en el Congreso Nacional? Sí, solamente para poner en contexto de lo que estamos hablando. Toda la materia electoral en Honduras está compuesta de dos órganos. El Consejo Nacional Electoral, que el 90% es la parte administrativa, y el Tribunal de Justicia Electoral. Tribunal de Justicia Electoral es, digamos, el órgano jurisdiccional por excelencia en donde los actores que, digamos, se sienten que no han recibido justicia, que no han recibido un trato de acuerdo a la Constitución y las leyes electorales, en el Consejo Nacional Electoral, pues pueden recurrir a la vía judicial exclusivamente en el Tribunal de Justicia Electoral. Hasta ahora ha sido incompetente el tribunal porque no tenía un código de procedimientos, un código procesal, una ley adjetiva, como usted le quiera llamar, para acudir al órgano y reclamar el derecho violado según el peticionario. Simplemente para ponerlo en contexto, lo que pasó recientemente con el diputado Jorge Calix, de que por un lado él había peticionado a las autoridades del partido que se le abriera una cuenta, y por el otro lado el Consejo Nacional Electoral dijo que debería ser la autoridad partidaria hasta que tuviera inscritas o abiertas la convocatoria a elecciones internas. Bueno, ese litigio hubiese sido precisamente dilucidado por el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué el diputado Jorge Calix o la autoridad partidaria no acuden? Porque no hay un código procesal, no hay una ley adjetiva, no hay un código que nos diga cómo hacerlo. Entonces, de ahí la importancia de lo que vamos a hacer, digamos, esta semana en el Congreso Nacional. Abogado. Saludos al doctor Barrios, mi cariño y mi respeto siempre para de los pocos letrados que existen en Libertad y Refundación. ¿Para qué? O sea, no vengo a adularlo, pero mi respeto y mi cariño siempre. Evidentemente, lo que ha dicho el doctor Barrios, así es, ¿verdad? Con la literalidad que usted puso por las definiciones previo a que el doctor Barrios hablara, pues no tengo nada más que decir. Que si bien es cierto, doctor, ya estamos extemporáneos. La tercera legislatura. Y esto tuvo que haber sido en la primera legislatura. Siempre todo esto tiene un componente meramente político. Y como siempre lo he dicho, la problemática nacional tiene una doble connotación. Una connotación política y una connotación jurídica. Y casi siempre ese pulso, doctor Barrios, lo ganan los políticos. Porque todo esto se fragua en el poder más político que existe a través de los tres poderes, que es en el poder legislativo. Sin embargo, hay que determinar, ¿verdad?, que si existe el ambiente, estamos entendidos que son 86 votos que se tienen que buscar, 86 curules, así lo dice en este caso el artículo
51 en el tercer párrafo, ¿verdad? Donde la literalidad de del mismo párrafo a per se ya hace saber, ¿verdad?, que se van a necesitar en este caso 2/3 de los votos de la totalidad de los diputados que integran el Congreso Nacional. Con esa totalidad... ¿Este es el artículo? El artículo 52, claro. 51, tercer párrafo. La organización, atribución y funcionamiento de los organismos a que se refiere este artículo están establecidos en esta Constitución y las leyes en materia electoral y consulta ciudadana. Se emitan cuya aprobación, reforma o derogación requiere la mayoría calificada de no menos 2/3 partes de los votos de la totalidad de los diputados que integran el Congreso Nacional. Bueno, entonces, ¿por qué para usted debe de ocuparse 86 votos? ¿Por qué reforma constitucional? No para mí, sino para lo que dice la Constitución, Ramón. Y en este caso, ¿verdad?, hay que determinar si hay un ambiente propicio. Hay que tomar en cuenta de que estos son promesas de campaña también, ¿verdad?, que se hicieron en el pasado reciente, en el 2021, de que iban a haber reformas electorales. Pero del elefante un pelo. Quizás las reformas a lo que puede hacer, o la creación, en este caso, de la ley de procesal electoral que regulará las competencias específicas, la organización y el funcionamiento del mismo tribunal a nivel nacional. Pero este que me está leyendo es el artículo 53, tercer párrafo. Tercer párrafo, correcto. ¿Requiere 86 votos, abogado Barrios? Sí, tal cual. Requiere efectivamente 86 votos, porque es una reforma constitucional. Acuérdese que, digamos, no existía este miembro para este tribunal electoral. Ha existido, es decir, hemos elegido los magistrados, pero efectivamente era un órgano, digamos, sin la parte procesal, sin la parte adjetiva, sin una parte operativa. Yo creo que estoy de acuerdo, debió haber entrado desde el principio del presente gobierno. Sin embargo, bueno, creo que con 86 votos había que buscar, digamos, el momento propicio político. Hoy vamos a elecciones internas. En septiembre se van a convocar para las elecciones internas de los partidos políticos que así lo dispongan. Entonces yo creo que si el presidente Redondo lo va a someter a discusión, en primera discusión esta semana, es porque esté el ambiente político de los 86 votos. Yo creo que este no es un proyecto que vaya a tener mayor, digamos, oposición o dificultad política, en el sentido de que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, pues vamos a elecciones internas y necesitamos este órgano de justicia electoral, de parte jurisdiccional, para completar la parte administrativa que la conforma el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Contra sus sentencias no cabe recurso alguno sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre justicia constitucional. Una ley procesal electoral regulará las competencias específicas, la organización y el funcionamiento del tribunal. Una ley, no, lo deja entrever, una ley. No es que ya manda a crear una ley de justicia electoral. Esta es la que se está creando. Esta es la que se está formando esta semana, claro. Lo que dice el doctor Barrios, en efecto, pues, o sea, eso es la voluntad que si puede haber dentro del hemiciclo legislativo. Ojalá el presidente Redondo ya haya construido más puentes que muros que antes tenía. Ojalá la madurez del ingeniero Redondo esté a flor de piel y no se eche a andar a perder esta situación, porque decimos de que es necesario para el desenvolvimiento y la aplicación en realidad de la justicia electoral. ¿Y cuándo surgimos a la justicia electoral? Cuando quizás siempre no se respeta la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Es ahí donde alguien siente que se le ha violado el derecho al debido proceso electoral y recurre a esto. Como vuelvo, reitero y repito, abogado Barrios, yo creo que es el momento propicio todavía para reivindicarse la clase política que está en el Congreso Nacional con la ciudadanía, porque esto juega un papel que se desenvuelve para que se respete, como dije anteriormente, cada voto y cada expresión de cada hondureño que acude a las urnas cada 4 años. Bueno, creo que me voy a ir a la primera pausa porque quiero que técnicamente, cuando digo técnicamente, es en la aplicación de la justicia, va a ayudar, hasta ahí se va a quedar cuando se presente algún tipo de recurso de algún perjudicado en sus derechos en materia de elección popular en el país, hombre, o tendrán que recurrir siempre a la Sala Constitucional. Vamos después de la pausa a hablar de este tema.
Bueno, estoy con dos expertos que nos van a sacar de todas las dudas que tengamos, porque el Tribunal de Justicia Electoral será como la primera instancia que van a tener, digamos, los políticos que tengan algún tipo de perjuicio en sus aspiraciones de cargos de elección popular. Pero la pregunta es, ¿se va a quedar hasta ahí o realmente siempre se va a tener que recurrir a la Sala Constitucional como última instancia, abogado Barrios? Sí, lamentablemente, y ya voy a explicar por qué yo voy a decir lamentablemente. Ahí tiene una colita en el artículo que ustedes acaban de leer, sin perjuicio de lo que dice la Ley de Justicia Constitucional. Más o menos así dice el texto constitucional. Y el sin perjuicio siempre va a quedar que la decisión que tome el Tribunal de Justicia Electoral va a ser objeto sobre todo del recurso de amparo, que es exclusivo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así que siempre va a quedar esa parte, digamos, política, digo yo, en el mejor sentido de la palabra, de que siempre la última instancia en materia electoral no es el Tribunal de Justicia Electoral, sino que siempre los actores van a poder recurrir en amparo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Abogado. En efecto, así como lo dice el doctor, ¿verdad? Caemos a lo último, a la sala de la Sala de lo Constitucional, ya que el mismo artículo 316, maestro, en el numeral 2, lo hace saber, ¿verdad? Sobre las competencias o atribuciones que tiene la Sala de lo Constitucional. Numeral 2, dirimir, del 316, dirimir los conflictos entre los poderes del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral. Ahí en el numeral 2. Entonces, caemos a lo mismo que debería pues, ser en única instancia. Lo que pasa que como este es un tribunal, maestro, entonces, y usted bien lo sabe que usted es docente y enseña, pues en este caso, pues ahí queda la instancia, ahí debería de quedar. Pero más aún, ¿verdad? El legislador fue sabio y en el 316, pues en el numeral 2, hace saber en este sentido que la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, va a dirimir los conflictos entre los poderes del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral. De ahí, si no hay la votación, no hay unanimidad, doctor, entonces vamos a pleno. Y esto podría, pues, recurrir a un tiempo más largo. Entonces, recaemos en lo mismo, que justicia tardía no es justicia. ¿Por qué? Porque, imagínense, vamos a elecciones primarias y la gente, pues, necesita la celeridad, pero no va a tener más importancia quizás un amparo que se pueda impetrar o solicitar en la Sala de lo Constitucional, porque hay muchos más casos, ¿verdad?, anteriormente para que se puedan ser resueltos. Entonces no va a ser más importante un amparo a través de justicia electoral que quizás un amparo penal o un amparo o cualquier tipo de amparo administrativo que ya tiene una fila haciendo ya bastante tiempo. O sea, yo sé que se tiene que respetar la norma primaria, abogado, que es la Constitución de la República, pero, hombre, esto va a extender aún más los tiempos para un perjudicado. ¿Le escuchamos? Sí. Hay que hacer dos observaciones en lo que dice el doctor González, efectivamente. Ahora, una cuestión es que la Sala Constitucional dirima conflicto entre poderes del Estado y pone en una equivalencia como poder del Estado al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal de Justicia Electoral. Y una cuestión es que pueda dirimir conflictos en que en un asunto lo conozca, digamos, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral. Ese conflicto entre poderes del Estado o con otro poder del Estado lo pueda conocer la Sala Constitucional. Pero efectivamente, en el caso del recurrente, de manera particular, no como poder del Estado, si yo obtuviera una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral que me afecta o que siento que me afecta de manera particular como ciudadano, pues debo recurrir a la Sala Constitucional y, digamos, el remedio, por eso alude la Constitución de la República a la Ley de Justicia Constitucional, y el remedio procesal, digamos, por antonomasia, es el recurso de amparo. Así es. Entonces, que cuando sea de manera particular el impetrante, va a ser mediante el recurso de amparo. Y efectivamente, cuando hay un conflicto entre poderes, sí lo va a conocer la Sala Constitucional, pero como conflicto entre poderes como entidades. Pero de manera particular, siempre va a quedar pendiente, como ustedes dicen, como bien lo dice el doctor González y usted, ese recurso de amparo no va a terminar todo en el Tribunal de Justicia Electoral,
Y yo por eso al principio decía esto de ir en amparo a la Sala Constitucional. Nosotros los diputados hemos electo a los magistrados de la Sala Constitucional y a mí no se me inscribe mi candidatura como diputado al Congreso Nacional. Estoy poniendo un ejemplo. Voy al Tribunal de Justicia Electoral, tampoco me da la razón y me voy en un amparo. Y entonces quien va a conocer el amparo de mi protesta porque no me inscriben, pues son abogados y abogadas, magistrados y magistradas, que yo los elegí en el Congreso Nacional. Allí yo creo que hay un conflicto de intereses que hay que tomar en cuenta y que para el futuro hay que remediarlo. Comparto lo que dice el doctor, ¿verdad? Y no es por adularlo, pues de la manera más explicativa, pues hizo saber en este caso a la audiencia de Día Político cómo es. Sin embargo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos y de ahí vamos a tener que echar mano, como decía en un argot popular, ¿verdad? Si no tienes perro con que salir a cazar, sale a cazar con gatos y es lo que tenemos. Entonces, echar mano de eso, ojalá no vaya pues meterse, inmiscuirse en la situación meramente política, porque si no, pues se burlaría otra vez, como dije anteriormente, ¿verdad? La voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Ahora, lo que sí es cierto, amigo televidente de Día Político, es que había tantas aspiraciones de reformas electorales profundas en el país, pero que están allá en los cuernos de la luna. Va a ser difícil que se pongan de acuerdo la clase política. Segunda vuelta, ciudadanización de las mesas, un procedimiento de transmisión de resultados electorales preliminares que dé credibilidad y que dé confianza al proceso electoral. Voto electrónico, que eso está difícil de aplicar. Pero se puede meter en el mismo combo. Bueno, pero habrá voluntad política. Y mire cómo se ríe el doctor Ramón. Pero habrá voluntad política. Habrá voluntad política de decir, bueno, estos mismos 86 los podemos, solo son 3 reformas. Segunda vuelta, balotaje, ciudadanización de mesa y voto electrónico, quizás en las urbes donde no va a fallar el wifi, donde no se va a caer 600 veces el sistema, donde todo puede ser amor y paz si hay voluntad política. Entonces, teniendo esos mismos 86, crea lo que Redondo, el ingeniero Redondo, va a hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla en realidad esa promesa incumplida que hasta hoy, ¿verdad?, no se ha llevado a un buen fin. Bueno, pues lograr 86 votos para esta ley de justicia electoral, pero ¿lograrán 86 votos para la segunda vuelta, abogado Barrios? Mire, efectivamente, y ustedes tienen razón, pero yo siempre he dicho que las reformas electorales, si no se hacen el primer año de gobierno, ya no se hicieron. Esto es lo primero. Lo segundo, que como son reformas electorales políticas, el partido que llega al gobierno pues ya tiene reticencias, por ejemplo, con la segunda vuelta. Correcto. Porque lo que va a sentir el partido de gobierno es que la oposición se va a unir y aunque él gane en una primera vuelta, con la oposición unida en una segunda vuelta, pues va a quedar seguramente en segundo lugar. Entonces yo siempre he dicho que aquí hay que ser sabio. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo efectivamente en hacer esas reformas políticas el primer año y quizá que no sean de ejecución en las siguientes elecciones, sino que en las subsiguientes, en las próximas elecciones. No porque sea lo ideal sería que la clase política tuviésemos la madurez del primer año entender eso y que entren en el próximo torneo electoral. Pero esa suspicacia que estamos, y yo creo que estamos de acuerdo, nunca la vamos a superar. Entonces, pero sí nos podemos poner de acuerdo en que las reformas electorales sean en el primer año y que sean aplicables hasta después de las subsiguientes elecciones. Esto 2030, sería, digamos... 2034. Exacto, y allí ya quedan listas, independientemente no sabemos si va a ganar el partido que está en el poder en ese momento o va a venir otro, pero ya quedan ex. Efectivamente, y le voy a decir, yo viendo la composición del Congreso, más que eso, yo no creo que vayan a haber reformas electorales por los asuntos que le acabo de decir. Yo me conformaría, mire, en este momento con que pudiésemos separar las elecciones de diputados y diputadas al Congreso Nacional y alcaldes con las de presidente. Digamos, esa es una reforma que ayudaría mucho porque eso haría
que los congresistas que salgan electos para el próximo Congreso Nacional tuviesen un liderazgo propio, que hayan salido producto del liderazgo que tiene cada diputado en su departamento o en su circunscripción territorial, y eso le diera un poquito de más independencia de la autoridad central, del poder ejecutivo, de la presidencia de la República, y con eso tendríamos unos poderes un poquito más independientes. Me tengo que ir a la segunda pausa. Y el abogado Barrios sacó la llave que abre el candado de la duda. Sí. Es que cuando un partido político llega al poder y ve que las condiciones que van en el transcurso del gobierno no pueden ser favorables para unas elecciones, lo primero que hace es poner frenos y hay una reforma electoral. Usted sacó la llave. Es parte del juego político y en política se vale todo menos perder. Correcto. Y el doctor lo sabe. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos. Una sola pregunta para terminar el programa. Tenemos 1 minuto 30 cada uno. ¿Ya es necesario separar todos los procedimientos de elección en Honduras en materia presidencial, municipal y departamental? Abogado Barrios. Definitivamente yo creo que hay que separar las elecciones de diputados al Congreso Nacional y diputados alcaldes. Yo creo que hay que ponerle también un límite a los alcaldes, por ahí más de 2 o 3 periodos no pueden estar. También tenemos que tener un límite los congresistas de no tener más de 2 o 3 periodos y efectivamente el Congreso Nacional puede funcionar, yo digo que con 80 diputados. Son urgentes estas reformas. Comparto lo que dice el abogado y tal vez con un aditivo más. Que sea alterno, o sea, que el diputado que está en este no vaya al otro, porque si no es el diputado bueno, el que lleva la letrina, el que hace 10 metros de cemento, el que regala techos, no, que sea alterno, o sea, nadie es tan vivo para que esté todo un tiempo ahí, ni tan cándido para que no sepa nada. Yo creo que dándole oportunidad y separando en este caso lo que son las elecciones del presidente como también con los diputados y alcaldes, no se van a arropar todos con ese mismo edredón de la figura presidencial. Entonces hay liderazgos, como dice el doctor, ¿verdad?, Ramón, que en este caso pueden salir a flote y sin la sombra de lo que es la sombra presidencial. Pero lo que dice el abogado Barrios también, regular los periodos, regular los tiempos cuando una persona es electa diputado y alcalde. Que sea alterno para que no aproveche el poder para, valga el juego de palabras, poder llegar otra vez de manera continua a ser diputado, a ser alcalde. Que se le dé la oportunidad, sí, que se le dé la oportunidad, pero de manera alterna. Ahora, abogado Barrios, hay mucho que hacer en materia electoral en el país. Yo creo que sí. Mire, este problema que se suscitó entre el abogado Jorge Cáliz es un problema cierto. Yo creo que en este momento todos los que vamos a ser candidatos o los que van a ser candidatos, abrir nuestras cuentas desde ya. Yo creo que es un problema que ya vivimos en el pasado, cómo nos estamos financiando nuestras campañas. Yo creo que los ciudadanos y nuestros votantes deben de conocer de dónde sale el dinero público, el dinero que invertimos. A veces yo veo campañas de 5 millones, de 6 millones. Yo tengo compañeros que me han dicho que han gastado hasta 10 millones y yo no sé cómo hacen, porque si usted suma lo que ganamos mensualmente, lo multiplica por 12 meses, por 14, por el 13º y el 14º, eso le da una suma por un año y lo multiplica por 4, pues no ganamos 10 millones. No sé de dónde sale. Es decir, ¿quién va a invertir 10 millones para ganar menos? No lo sé. Entonces, ¿usted está de acuerdo que ya autoricen a Jorge Cáliz y a otros que les aperturen sus cuentas bancarias? Sí, yo creo que a todos deberían de aperturarnos las cuentas. No hay que ponerle reticencia a los compañeros que quieren ser transparentes. Perfecto. Y hay un acuerdo también firmado en el 2023 en el Consejo Nacional Electoral. Ahí está claro, en periodo no oficial electoral hay que ser transparentes y hay que regular estos fondos para campañas políticas. Así es, yo creo que en este sentido, y gracias por la oportunidad, y pues encantado de haber compartido virtualmente con el doctor Barrios. En este caso, pues entre más transparentes seamos, va a ser mucho mejor, y como dije anteriormente, ojalá que estas reformas vayan a surtir efecto, no para el bien del doctor Barrios, ni de Fernando, ni el suyo, sino que para el bien del pueblo, porque habiendo democracia, va a haber paz. Gracias, abogado Barrios. Muchas gracias, don Fernando González, don Ramón Matute, muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos un feliz y bendecida noche.